Cuentos para cambiar de piel. ¿De piel? Sí, todos los humanos cambiamos de piel. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Claro, como se va cayendo de a poquiticos, de a poquiticos, de a poquiticos, no nos damos cuenta que al año perdemos 5 kilos de piel. 5. No nos damos cuenta porque tenemos tantas cosas que hacer en la vida que no nos da tiempo para notar que la piel vieja se va, que necesitamos crecer, que nos pasan cosas duras, que a veces nos sacan callo. La piel, el órgano más extenso de este organismo. 2 metros en promedio tenemos cada humano por piel. Sin embargo, no nos damos cuenta cuando la cambiamos. Los bichos, insectos, las serpientes, cuando llega un momento en que la piel que tienen ya no les sirve, esta se seca, se resquebraja y ellos salen para seguir creciendo. Pues bien, estos cuentos nos hablan de personajes humanos que en algún momento se dan cuenta de que hay que cambiar de piel. Y ojalá que esos cambios de piel nos acompañen para poder seguir creciendo en la vida. Siempre han dicho que no hay nada más lindo, más bello que la piel de culito de bebé, ¿sí o no? Todos los comerciales sacan ese culito de bebé suavecito y para todos la piel de bebé es la más linda, la más suave, la más tersa. Claro, porque recién ha nacido. Bueno, pues el protagonista de este cuento no nació con piel de bebé. Bueno, sí nació con una parte de piel de bebé. Cuando la mamá dio a luz y salió ese bebé, ella miró y dijo, mi bebé, porque tenía carita de bebé, tenía cachetes de bebé, pechito de bebé, piernita de... por delante. Pero por detrás, ¡auch!, era un erizo. La partera lo soltó y gritó, ¡ay, un erizo! Y el bebé apenas escuchó ese lamento y como ese fastidio con el que la partera lo dijo, a él ¡pim!, le salió una púa más de erizo. La mamá lo intentó tomar y ¡ay!, se puyó y dijo, ¡ah, carajo! ¿Ahora qué voy a hacer? Me nació un hijo erizo. E inmediatamente al bebé le salieron como 10 púas más. ¿Y qué les cuento cuando el papá vio? Porque estamos hablando que eso fue hace muchos años, incluso siglos, cuando en aquella época, bueno, en esta época todavía tampoco es común que haya erizos, pero en aquella época además había como todo este tema de reinos, de reyes, de gente rica, de gente pobre y de gente rara. Y si en este momento es bien difícil a veces ser diferente a los demás, pues imagínense cuando nace un niño erizo. El papá inmediatamente se quejó con la vida, con el mundo, por haber tenido un hijo erizo. Y al bebé erizo le nacieron más y más púas. No es necesario decirles que cuando tenía 3 años ese niño era llenito de púas, porque no hacían más que decirle cosas feas. De hecho, ya ni siquiera lo alzaban, lo tenían. Disfrutaron mucho cuando empezó a caminar, porque ya no tenían que cargar al niño erizo y no tenían la forma, pues, de tenerlo. Es más, cuando cumplió los 5 años, el papá, que ya había tenido 2 hijos más, que sí abrazaba, pechuchaba, de los que se sentía orgulloso, pues sencillamente mandó al niño erizo a dormir con los animales. Lo único bueno de eso fue que el niño erizo, pues, se hizo amigo de un gallo. De un gallo que primero era como así chiquito, pero miren, tanto amor le dio el niño erizo, y el gallo como que con sus plumas y todo no le molestaban las púas. Entonces el gallo se le acercaba y dormía así arrunchadito al niño erizo, y el niño erizo cuando el gallo se acercaba, miren que a él no le salía, ni le pullaban ni nada, y le fue dando alimento al gallo y cariño al gallo, que creció el niño erizo y el gallo creció también. De tal manera que a eso de los 15, 16 años, el joven erizo tenía un gallo tan grande como un caballo. Y cuando ya sintió que era lo suficientemente fuerte, que había hecho lo suficiente por ser un poco querido por los papás y un poco aburrido de que siempre lo miraran con desprecio, de que sus hermanos no se le acercaran, de que le dijeran cosas desagradables que le hacían salir púas, el joven erizo le dijo a su papá, pues, que le permitiera llevarse unas 2 ovejas, unos 2, 3 cerdos e irse al monte a vivir. El papá por fin se sintió contento y le dijo que mejor dicho que fuera con sus púas, dicho que le daba a esos animales con tal de que no volviera nunca. Al muchacho, de la tristeza de escuchar a su papá, pues le alcanzaron a salir otras púas, pero contento se fue por el camino. Y por el camino, montado en su gallo, que era un gallo, y como les digo, tan grande como un caballo, iban detrás las ovejitas y los cerdos que le había dado su papá. En el camino
pues los cerdos fueron teniendo cría mientras él encontraba un lugar y cambió un cerdo por una gaita. Luego encontró un monte solo, se trepó en un árbol y allá se puso a tocar la gaita, a aprenderla, hasta que la empezó a tocar con maestría y fueron pasando los tiempos. Oiga, era tan dulce el joven erizo que los animales se sentían tan libres y tan agradecidos con él que nunca se fueron, sino se empezaron a reproducir. Cuenta la historia que varios años después pasó por allí un rey que se perdió y lo único que encontró fue una manada de ovejas y de cerdos que sencillamente rodeaban un árbol. Cuando el rey pasó por allí perdido, vio al joven erizo y el joven erizo se bajó, lo acompañó y le indicó el camino. El rey, muy agradecido, le dijo: muchacho, pídame lo que usted quiera. Y el muchacho pues le dijo que cuando llegara a su reino, lo primero que saliera a recibirlo, fuera animal, persona, lo que fuera, que se lo diera a él. El rey le dijo que listo, que estaba de acuerdo, porque es que normalmente cuando él llegaba, lo que primero salían así corriendo era un reguerísimo de gallinas que se tiraban a las patas del caballo. Después llegaba un reguerísimo de perros que empezaban a jadear la cola. Y así, hasta que por allá, de últimas, pues llegaban los familiares, la esposa y la hija, que era la última que normalmente salía cuando él llegaba de viaje. El muchacho se despidió del rey y el rey se fue galopando hasta que llegó a su reino. Cuando llegó a las puertas del reino, se acordó de la promesa que le hizo el muchacho y esperó a que salieran las gallinas. Pero llevaba tantos días por fuera, porque como se había perdido, que la hija apenas vio a lo lejos desde la torre que venía su padre, miren, pegó pique, pasó por encima de toda la gente, pasó por encima de los perros, pasó por delante de las gallinas y llegó de primeras a recibir a su papá. ¡Ay! Y el rey: ay, mijita, si tú supieras. Y le contó la historia del muchacho que tiene mitad cuerpo de erizo, que vive encima de un árbol, que tiene un gallo del tamaño de un caballo y que lo había ayudado. Pero ahora tendría que entregarle a su hija. La hija, que escuchó la historia y le dijo: ¿sabe qué, papá? Pues cuando el muchacho venga, lo conocemos, a ver qué pasa. Y si usted me educó bien y con amor, alguna forma, pues encontraremos de cambiar las cosas. No se preocupe. No se preocupe hoy por lo que va a pasar mañana. El rey se tranquilizó. Y efectivamente, no pasaron días, sino meses. Y el muchacho, que había seguido criando las ovejas, criando los cerdos, subido en el árbol, dándole y quedándole a la gaita, pues un buen día se aburrió. Y pensó que iba a mirar pues en el reino del rey a ver qué era lo que se había ganado. Porque si se había ganado una gallina, rico para que pusiera huevitos y uno tener su huevito todos los días. Si se había ganado un cerdito, pues un cerdito más para tener ahí. Si se había ganado una oveja, una buena lana. Si se había ganado pues un perro que los acompañara. ¿O qué tal que se hubiera ganado una novia? Pensando en eso, el muchacho regresó a casa de los papás a entregarle todos los animales que había criado. El papá, con esa mala leche que lo recibió, hizo que al muchacho le salieran como unos 47 púas más. Y así, llenito de púas. El muchacho, un poco prevenido también por lo que le esperaba en el reino igual, se fue montado en su gallo, con su gaita en el cinto. Cuando llegó al reino, abrieron las puertas. ¡Ay! El rey se quedó quieto. Pero si había una cosa que tenía ese rey, es que era muy amable. Así que saludó al muchacho. Toda la gente del reino empezó a murmurar que ese hombre era erizo, que tenía púas. Y claro, apenas decían: ¡ay, qué asco las púas! ¡Puc! Al muchacho le salían más púas. ¡Ay, pero miren eso, es un fenómeno! ¡Puc! Le salían más púas. Es que... Y mientras la gente habló de aquí a que el muchacho llegó a conocer a la princesa, miren, esto era un reguero de púas así. La princesa salió, lo vio, y como su papá ya le había hablado de él, pues no mostró asombro, sencillamente lo saludó y le extendió la mano. Cuando los dedos de él se cruzaron con los dedos de la princesa, al muchacho erizo se le alisaron todas las púas. Y bueno, el rey lo invitó a quedarse en los aposentos esperando a ver qué pasaba. Y el muchacho se quedó unos días y miren, así pasaba todo el día. Cuando iba caminando, que la gente hablaba por ahí, se subían las púas. Pero apenas veía a la princesa, se le caían las púas. Así, llegó un momento en el que le pidió al rey que bueno, que efectivamente, lo que él había llegado a cobrar. Y el rey, que era de palabra, le dijo: bueno, realmente es mi hija.
De tal manera que se casaron. Y la noche de bodas, ay, ustedes no se imaginan, él estaba tan nervioso que tenía todas las púas así como, no, como temblorosas. Y ella estaba tan nerviosa porque imagínense, uno, pues... De tal manera que los dos se sentaron así en la cama. Bueno, él se acomodó un poco, ella se hizo un poco más lejitos por aquello de las púas. Y pasaron largo rato en silencio. Después del silencio, bueno, empezaron a comentar. Y comentando, se dio cuenta ella que era un hombre tan buen conversador. Porque es que imagínense, como él había estado encima del árbol viendo tanta gente pasar y tantas cosas del mundo, pues tenía muchas historias para contar. Y empezó a contarle una y otra historia, y entre esas que se fueron riendo. Entonces él tocó la gaita para ella, se divirtieron y bueno... Ustedes saben, mujeres, que un hombre que converse rico y que toque algún instrumento o que sepa de música o le ponga las canciones que no le gustan, pues uno va soltándose, sintiéndose más a gusto, más cerquita, más contentos, hasta que avanzada la noche, de pronto, ella que se fue sintiendo así como con más ganas de estar cerquita, se fue acercando, pero apenas él sintió que ella le rozaba, se asustó tanto, levantó púas y ¡ay! Ella se tuvo que correr. Esa noche, él durmió en el suelo, ella le ayudó a poner una manta y pasó. Y así fueron pasando noches y noches en que toda la noche hablaban, conversaban, tocaban la gaita, se inventaban cosas, pero justo cuando ella se iba acercando, él muerto del susto, acostumbrado a que siempre venía una palabra hiriente o le rompía en el corazón, pues soltaba al pueblo. Sin embargo, noche tras noche, cada vez era más tarde, hasta el día en que ella, que ya estaba cerquita a él y él cerquita a ella, de pronto, más allá de las púas, se vieron frente a frente y se dieron un beso. Cuando los labios de ella rozaron los labios de él, él sintió un fuego que nunca había sentido, un fuego que lo quemaba todo, y dentro de eso, quemaba las púas que él tenía en su espalda. Y sintió como del hombro se le despegaba un poco de esa piel y sintió ardor de esa piel fresca que estaba debajo, no supo qué hacer y la corrió. Porque es que también pasa eso, que cuando estamos acostumbrados a tener tantas púas, si se nos van a caer nos da miedo, nos da susto, no sabemos qué hacer. Y durante varias noches ella estuvo distante. Y ahora él tuvo que buscarla, acercarse, respirar profundo, aprender cómo amansaba esas púas que a veces se disparaban con locura. Hasta que una noche de tanto hablar, de conversar, de darse un besito, del respirar para que esas púas no le hicieran daño a ella, pudieron hacer el amor, despacito, suavecito, con cuidado. Y la piel de erizo se fue desprendiendo, y él fue sintiendo cómo se iban cayendo todas esas púas, porque se podía entregar a ella sin prevención, sin miedo, sin dolor. Juntos tomaron la piel de erizo y la echaron al fuego. Y luego, ella con cuidado humedeció cada parte del cuerpo de él. Se prometieron que nunca más se dirían cosas hirientes. Se prometieron que tendrían hijos y que todos sus hijos les hablarían palabras de amor, porque las púas de él eran visibles. Pero estamos con el mundo lleno de gente que tiene piel de erizo y que no hace más que lanzar dardos, pero son dardos de dolor. ¿Vivieron felices? Sí. ¿Comieron perdices? No. ¿Les parecían inmundas? Las perdices. Pero se la pasaron abrazados durante muchos años de su vida. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y bueno, puede que a veces no tengamos la piel de bebé, o a veces no se nos vea la piel de erizo, que la cargamos, pero no se nos nota. Pero hay pieles así que nos tenemos que quitar, como la del erizo. Ahora hay otras pieles que al contrario, necesitamos tenerlas. Esa piel que nos recubre, esa piel que nos hidrata, esa piel que evita que estemos a carne viva, esa piel que nos permite disfrutar y ser todo lo que somos. Esta historia habla de esa piel, de la piel de una mujer particular. Y esta historia para mí es bien interesante
Porque imagínense que historias similares hay en 3 lugares del mundo, o sea, 3 versiones de esta misma historia. Una es del pueblo esquimal, otra del mar Cantábrico y otra del Amazonas. La diferencia entre el Amazonas y las otras 2 es como el animal al que se refiere esta piel. Pero quisiera que la compartiéramos por lo que significa esa piel para todos nosotros, sobre todo para las mujeres. Esta historia empieza hablando de un hombre que, miren, llevaba años y años y años y años un poco amargado, porque siempre se había enamorado, siempre se había ido a vivir con una mujer y siempre la mujer lo había dejado. Él había intentado por todos los medios que no lo abandonaran, pero finalmente las mujeres se terminaban yendo, así que él tenía como esta rabia, como ese guardado, como esa cosa, y ya, muy aburrido, pues se la pasaba un poco amargado, bebía en el pueblo y se iba caminando hacia su casa que quedaba arriba, la cabaña, cerca al acantilado. Una noche, que subía ahí medio embriagadito, escuchó unas risas de mujeres y se acercó a mirar. ¡Ay! Ustedes no se imaginan las mujeres. Unas mujeres lindas con senos redondos, caderas bien puestas, unas piernas torneadas, desnudas completamente, tomando baño de luna. El hombre, que ve estas mujerononas así, queda como mirando. Hasta que en esas, tácate, queda un mal paso, se rompe así un palito y con ese, inmediatamente las mujeres se asustan y se tiran por el acantilado, pero cuando se tiran por el acantilado se convierten en focas y se van al fondo del océano. El hombre, que no estaba seguro si era una aparición, empezó a vigilar el acantilado y ahora no se emborrachaba, se iba desde temprano para pillarse todo y fue descubriendo cosas con los meses. Descubrió, por ejemplo, que estas mujeres eran mujeres focas, de piel de foca, que salían convertidas en foca cuando llegaban arriba a la roca que quedaba ahí en el acantilado, se quitaban su piel de foca, se convertían en mujeres y tomaban un baño de luna cada vez que había luna llena. Y el hombre mirando, que fue pensando que de pronto una mujer foca era lo que necesitaba. Una mujer foca que se quedara con él. Una mujer foca que no pudiera escapar. De tal manera que mirando, se organizó su treta y una buena noche de luna llena, cuando todas estas mujeres estaban así, tomando su baño de luna, de pronto escucharon un ruido fuerte que las asustó y todas salieron hacia el acantilado, excepto una que fue a buscar su piel de foca y no la encontró. Claro, el hombre había llegado mucho más temprano, había visto dónde esta mujer se quitaba la piel y la dejaba. Se la había robado, la había escondido en su cabaña y luego había hecho la treta para que todas huyeran y la dejaran sola. Ella le dijo que le devolviera su piel y él le dijo que no, que pues que él era un hombre bueno, que pues ¿por qué no le daba una oportunidad? Y ella le dijo que le devolviera su piel, que necesitaba su piel para vivir, y él le dijo que ay, que siendo una mujer tan linda, pues que se veía tan solita ahí con las otras compañeras, que por qué no se quedaba con él, que él la iba a cuidar, la iba pues a tener ahí en su cabaña linda, y mire, palabras más, palabras menos. Fue poniendo esa cara de cordero degollado que terminamos nosotras diciendo, ay, pero ¿por qué no darle una oportunidad? Mire lo que está solo, mire. Hasta que ella dijo que sí, pero le puso una condición. Ella podía vivir en la tierra sin su piel de foca hasta 7 años. Pasado ese tiempo, se secaría hasta morir. Por lo tanto, él tendría que devolverle la piel de foca cumplidos los 7 años para ella regresar al mar. Y ya regresando al mar, pues ella miraría si puede volver o no. El hombre aceptó. Le dio su palabra y le dijo que pasado los 7 años, ese mismo día, mejor dicho 7 años más adelante, le daría su piel de foca para que ella se fuera al mar. Ella entonces aceptó y decidió vivir la aventura de enamorarse. Se fueron para la cabaña, se descubrieron, se enamoraron, tuvieron un hijo y el niño fue creciendo. Y pasaron los 7 años. Claro, tampoco pasaron en vano,
porque si bien ella podía vivir sin su piel, tampoco es que ella tuviera la misma energía que 7 años atrás, tampoco es que ella tuviera la misma velocidad que 7 años atrás, tampoco es que ella tuviera la misma agilidad mental de 7 años atrás. Por el contrario, a medida que habían pasado los años, aunque no se notara, como les decía, que uno va cambiando de piel, ¿se acuerdan? Que se le caen unos 5 kilos y uno no se da cuenta en todo un año. Pues de la misma manera, ella se iba como secando de a poquitos, como volviéndose perezosa de a poquitos, como que sumiéndose en la cocina y en el quehacer de la casa de a poquitos, como quien se iba desgastando y chupando un poquito de cuidar al hijo de a poquitos, e iba perdiendo como ese olor del mar, esa intuición, esa sensación, esa libertad. Cuando pasaron los 7 años, ella había perdido de kilo en kilo, de piel en piel, casi 15 kilos. Era flaca y ya no tenía esos senos redondos, esas caderas bien puestas, las tenía más bien chupaditas y tenía los hombros un poco hacia adelante, como cuando alguien se resigna a que esa es su vida. Sin embargo, la noche en que se cumplieron los 7 años, ella hizo una comida especial. Se sentó frente a su marido, que ya no era ni tan amoroso ni tan cuidadoso. También a él le había cambiado la piel. Y le había cambiado la piel como de una manera posesiva e impositiva. Ella le hizo una comida deliciosa y le dijo, bueno, hace 7 años acepté estar aquí contigo. Hoy me vas a entregar mi piel y volveré al mar. Y veremos. El hombre inmediatamente entró en rabia, porque muchas veces, en lugar de reaccionar y contarle a alguien que sentimos miedo, inseguridad, temor, sacamos una rabia profunda, como si fuera el hombre erizo, pero con todas las púas del mundo, contra ella. Empezó a gritarla, empezó a decirle tantas cosas que detestaba y que odiaba de ella, empezó a apocarla, hasta que ella no encontró más y le dijo que me des mi piel. Tú diste tu palabra, y él dijo, palabra la da cualquiera, y se fue a beber. Ella se puso a llorar. Y el niño abrazó a su mamá hasta que se quedó dormido. Y empezó lo que empieza, que ustedes ya conocen, en muchas parejas del mundo, que se llama la escalada simétrica. Y es que a medida que ella decía algo y le reclamaba lo de la piel, él se buscaba una cosa contundente que ¡pácate!, la aplastara. Entonces ella empezó a sacarle en cara lo que no tenía que sacarle en cara y empezó a tener peleas todos los días. Más o menos el ritual era, él llegaba, ella tenía pereza de que él llegara, le reclamaba por la piel, él tiraba la comida, se iba a beber, llegaba borracho, ella no quería ni verlo. Y así fue avanzando y ella, a partir de ese 7º año cumplido, no se imaginan cómo empezó a secarse, fue tan acelerado, ya no fue como cosa de años, es que parecía que cada día perdiera kilos y kilos y kilos, cada día perdía la vitalidad, se fue volviendo seca, se le arrugó toda la cara, el pelo se le empezó a caer y ya no tenía energías ni para jugar con el niño. Una noche en que ella, como todas las noches, lloró y lloró y lloró hasta quedarse dormida, mientras él se había ido otra vez a beber, el niño, que no podía dormir, se hizo chiquito, chiquito, chiquito en su cama y llorando, empezó a escuchar una voz profunda que venía del acantilado. Él sintió esa voz que estaba como reventándole la cabeza. Se fue caminando hasta el acantilado y cuando llegó allí, al acantilado, en el fondo, vio una foca grande y vieja que aunque le hablaba desde allá, él lograba escuchar dentro de su cabeza. Y la foca le decía que buscara la piel de su mamá, que buscara donde su mamá nunca había buscado, que buscara donde su papá siempre evitaba que la mamá entrara. Y el niño rápidamente recordó ese pequeño rincón que quedaba arriba en el ático, donde él siempre decía que había cosas y que había arañas y claro, se le ocurrió, se fue corriendo hasta la cabaña, subió hasta el altillo, allá, arriba, encontró la piel de su mamá. Bajó rápidamente, la despertó. Ella, que vio a su niño con su piel de foca, rápidamente se la puso debajo. Y miren, solo con tocar el brazo, su piel se volvió tersa. Otra vez los músculos tuvieron forma. No lo pensó 2 veces. Tomó al niño de la mano, salió de la cabaña y con su piel debajo del brazo empezó a correr como loca al acantilado antes de que aquel hombre llegara y le volviera a robar su propia piel. Que venía contento, bueno, contento no, pero sí borracho.
cuando de pronto ve que pasa su mujer corriendo con su niñito hacia el acantilado, se le pasa la borrachera y empieza a correr detrás de ella, a pedirle que no se vaya, que no se vaya, que no lo deje. Y mientras él corre, la mujer, sin pensarlo dos veces, con su niño de la mano, salta por el acantilado, entra a su piel de foca y cae en el mar. El niño cae, pero el niño no se transforma, porque el niño es mitad humano. El niño en la mitad del océano, en medio del frío, el papá desesperado mirando cómo su familia se fue por el acantilado. Y ella, sintiendo que de nuevo entra en su propia piel y entendiendo que su hijo no se puede quedar, porque es mitad humano. Así que le habla y el niño escucha la voz de su madre en la cabeza y escucha cómo ella le dice que lo ama y que su papá se portó mal, por eso ya no puede volver, pero no es un mal padre, que él compartirá con su papá porque no puede quedarse en el mundo del océano y que ella irá a visitarlo cada vez que pueda, le avisará así, hablándole en la cabeza. Una ola enorme sube al niño y lo regresa al acantilado. El papá abraza al niño y de ahí en adelante, bueno, el niño cada cierto tiempo escuchaba la voz de su mamá e iba al acantilado, donde ella salía y duraban horas y horas conversando. Cuentan que cuando creció, miren, fue el mejor navegante de todos lados, porque conocía todos los secretos del mar. Cuentan que este hombre amargado siguió frustrado y quién sabe si alguna vez entendió que a las mujeres no se las ata, que no se les quita la piel, que no se les guarda lo que es de ellas para intentar poseerlas. Y esta mujer, la mujer foca, nunca volvió a la superficie a quitarse la piel. Volvía como foca y estaba con su hijo porque no se arriesgaría de nuevo a que nadie le quitara la piel. Y aprendió lo que hombres y mujeres tenemos que aprender siempre, y es que nuestra piel no se entrega, no se regala, no se quita. Y si algún día nos enamoramos y bueno, la entregamos, hay que buscarla, hay que recuperarla, y si alguien no la quiere quitar, tenemos que irnos por siempre de ahí. La piel. Entonces, a veces ni piel de bebé, a veces nos quitamos la piel de erizo, a veces recuperamos nuestra propia piel, pero a veces hay pieles tan resbaladizas como las de los pescados. Y esta es la historia de un pescador que también había sido resbaladizo en el amor. Miren, él como que se le había roto tantas veces el corazón, pero aún así siempre quería enamorarse de nuevo. Yo no sé si ustedes han conocido, yo tengo muchos amigos enamoradizos y amigas enamoradizas, como que conocen a alguien y ¡ay! Se enamoran y ese alguien como un pescado se les escapa. Por eso él era pescador, porque le gustaba pescar, pescar y pescar y pescar, pero como les digo, luego se escapaba. Y como buen pescador, lo que hacen todos los pescadores al principio del día antes de salir, y es que empiezan a decir que van a pescar lo mejor ese día, que van a pescar lo más grande, que van a pescar lo más bello, lo más carnudo, lo más nutritivo, el mejor pescado de todos. Y sí, este pescador, después de alardear con sus amigos, salió en su kayak y se internó en el océano y se puso a pescar. Y entre todas estas, miren, a veces cuando uno dice algo que se le cumple, porque cuando estaba así pescando sintió que algo picó y empezó a alar y trácate, que hizo la mayor fuerza porque la caña hasta se alcanzó a doblar y todo, y con todo el esfuerzo que hizo, salió hacia el aire lo que había pescado. Y había pescado nada más y nada menos que un esqueleto, un espectro. Y cuando ese hombre ve que ese espectro sale y le hace como, bueno, con la mandíbula, ¡ay! Bracitos, ¿para qué los quiero? Suelta la caña y empieza con el kayak a remar con locura. Miren, se le cae todo por los lados, pero no importa, porque él se tiene que salvar del espectro. Y claro, el espectro, la mujer esqueleto, pues sencillamente empieza a sentir el aire, porque queda prácticamente como si estuviera esquiando detrás del kayak, con esa velocidad que lleva el hombre, que la lleva enganchada desde las costillas. Claro, todos dirán, bueno, ¿y cómo sabe que es un espectro? Pues primero, el hombre sabía que era un espectro porque le abrió la boca y le hizo. Pero ella sabe que es un espectro porque es que lleva muchos años viviendo en el mar.
muchos años, incluso muchos siglos antes, ella era una mujer hermosa, carnuda, bella y joven, impetuosa, rebelde como ella sola. Y su papá era impositivo y quería que ella le hiciera caso a costa de todo, que fuera silenciosa, callada, sumisa. Y ella que no se dejaba mandar por nadie, lo enfrentó. Y él, que tenía que demostrar que ni siquiera su propia hija podía levantarle la voz, la lanzó por el acantilado. Ella cayó, y en medio de esa caída no solo se ahogó, también perdió su corazón que ya se había roto desde que el ser que se supone que la iba a cuidar, que la iba a criar, que la iba a defender, la lanzó por el acantilado. Y ella, con el corazón que se le delilló, que está mal dicho delilló, vamos a volver ese pedazo, ¿cierto? Listo. ¿Por qué? Y recuba. Vamos a volver desde que ella cayó, ¿vale? Listo. La lanzó por el acantilado y ella cayó. Y mientras caía, su corazón se fue rompiendo, porque su papá, el hombre que tenía la misión de cuidarla, la misión de defenderla hasta que ella estuviera suficientemente fuerte para afrontar la vida, era el mismo que la había lanzado por el acantilado. Cayó a las profundidades y sí, se ahogó. Pero no solo se ahogó, sino que de tanta tristeza su corazón se fue haciendo pedacitos y ella se convirtió en un espectro. Su espíritu no se pudo ir lejos, sino que parece que se quedó viviendo allí, esperando que algún hombre resarciera lo que le habían hecho, que alguna mujer se reflejara en ella y evitara que siguieran tirando mujeres por el acantilado por decir lo que piensan o lo que sienten, por no hacer caso. Ella entonces se ofreció para hacer comida de los peces, y los peces se la fueron comiendo pedacito a pedacito, su carne, sus músculos, sus órganos. Los peces, agradecidos del ofrecimiento de ella misma como comida, le prometieron que la ayudarían siempre que ella lo necesitara. Y si alguna vez ella llegaba a necesitar alimento, o algunos, pues, de sus descendientes, ellos se ofrecerían, o los tataranietos de estos peces se ofrecerían como comida en agradecimiento, cosa que era poco probable, porque como les decía, pues ella se fue quedando hasta que se volvió un esqueleto. El famoso espectro de la mujer esqueleto que vagaba por los mares y que cuando un hombre se lo encontraba, ¡ah!, sufría tanto terror que le explotaba el corazón cuando el hombre tenía el corazón duro y había maltratado a mujeres. Sin embargo, este pescador que se la encontró, la pescó, se la llevó cogida del anzuelo desde la costilla, y la mujer esqueleto que cuando le hizo así, del susto mezclado con emoción, pues a él no le explotó el corazón. Cosa rara. Sencillamente el hombre en su kayak remó, mientras ella iba, como les digo, esquiando. Ay, maravillada, porque es que hace tanto que no salía a la superficie, llevaba tanto tiempo de un lado a otro, que estaba llena de algas, que estaba llena de bichos. Mejor dicho, era impresentable, pues, para coquetear o para conquistarse a alguien, pero siendo una mujer esqueleto y un espectro, pues estaba divinamente, perfectamente, porque por lo menos tenía todos los huesos completos. El hombre que llegó a la playa soltó el kayak y como quiso tomó su caña y siguió corriendo, cosa que si se dan cuenta es poco inteligente del hombre, porque siendo que la mujer esqueleto está atada al nylon, que pues está en el anzuelo, que está enganchado, lo más obvio es que le hubiera botado la caña, pero él del susto ni siquiera lo pensó, solo se llevó la caña corriendo hacia su casa. Y en el camino, esta pobre mujer esqueleto que se fue golpeando con todo lo que había por el camino, mientras él, hasta que llegaron allí. El lugar estaba oscuro. Él la tiró por allá, cuando se dio cuenta que incluso estaba en su casa. Prendió la hoguera y se quedó, él, en un extremo, observándola, con pánico de que ella se fuera a mover. Y ella, no, pues ella toda enredada en ese nylon, después de todos los beseados, se quedó en silencio. Ni siquiera movió la mandíbula, ni siquiera una falange, nada, para no espantar más a ese pobre hombre. Y ahí quietecita, fue percibiendo cómo el hombre
fue tranquilizándose, se sintió más cómodo y ya con la hoguera prendida, cocinó una sopa, un arroz y tomó un pedazo de carne seca. El hombre la seguía mirando, no le separaba la mirada. No quería que en algún momento ese espectro tomara ventaja y quién sabe qué le hiciera. Y así, analizándola, pues viéndola tan enredada, sintió compasión por ella. Que así fuera un espectro o solo un esqueleto tirado en el mar, pues merecía estar dignamente desenganchado del anzuelo. Y aunque se moría del susto, el hombre se acercó a ella, despacito. Ella hice. Y él poco a poco le fue desenredando el nylon, despacito, despacito, con un cuidado que ella nunca había sentido de nadie. Con cuidado le quitó el nylon de los brazos. Con cuidado le quitó el nylon de las piernas. Con cuidado la fue enderezando y ella se dejó para que él no se asustara. Cuando sintió que ya el esqueletico estaba bien, se alejó sin dejar de verla y comió. Y pues no es que él tuviera tan claro lo del tema del espectro, tampoco es que le subieran pues unos brillos en los ojos o algo así, pero él sí percibía que ella lo miraba como con ganas, porque claro, seguramente cuántos siglos llevaba sin comer, y efectivamente ella era quietecita, quietecita, pero miraba esa carne seca, esa sopita, ese arrocito. Imagínese uno cuánto va a extrañar si uno dura siglos sin comer nada de eso. Entonces él como que lo percibió, le dejó un poquito de todo, se lo puso cerca, muy cerca, y se volvió a alejar y se quedó mirando. Y ella se quedó quietecita, quietecita, hasta que él, ya del cansancio vencido, cayó profundo. Ella entonces, que notó que él ya estaba prácticamente noqueado, se movió con cuidado, pues para que no sonaran los huesitos, ¿no? Y se acercó a esa comida. Ay, miren, esa carne seca, hace cuánto no comía carne, ella lo tomó y la fue masticando. Era un espectáculo raro, porque cuando ella masticaba, los pedacitos de carne como molidita, como desmenuzadita, iban pasando a través de todos esos huesitos y caían de nuevo al piso. Pero ella, ay, ella sentía tanto placer de haber masticado carne desde hace cuánto tiempo. Asimismo, se echó el arroz que fue pasando así bolita tras bolita haciendo un reguero, y luego la sopita, que se la fue tomando, y claro, la sopita sí se fue resbalando por sus huesitos, que se los calentó toda. Uy, ella se sintió, miren, ya energizada, porque no me van a decir que uno después de una sopa no queda contento, calientico, reivindicado con la vida. Y así, con más energía, se levantó pasitico para que él no escuchara todo ese hueserío moviéndose, y se fue caminando hacia él, recordando cómo su papá la había botado desde el acantilado, recordando cómo el corazón de tantos hombres había explotado cada vez que la encontraban y la volvían a tirar al mar, recordando lo sucia, lo abandonada, lo dolida y lo rota que se había sentido durante siglos, pero con la intuición de que eso iba a cambiar. Cuando vio al hombre completamente dormido, sintió una curiosidad extraña y se agachó hacia él. El hombre, que llevaba tantos años de tristeza, de soledad, de ganas de amar y de ser amado, estaba profundo y soñaba. Seguramente soñaba con algo que le dolía tanto que de sus ojos salieron lágrimas. La mujer esqueleto entonces sintió sed y se acercó al cachete del hombre y probó la lágrima. Cuando probó la lágrima, a ella le aparecieron labios y se sintió hidratada, de tal manera que lentamente se acercó con sus mandíbulas al hombre hasta que sintió cómo se le completaban los labios y bebía las lágrimas de él. Lo miró inocente, lo miró tranquilo, pensó que tendría un corazón blando. Entonces,
con sus dedos huesudos. Ubicó el pecho donde el hombre seguro tenía el corazón. Con cuidado, con la otra mano, abrió la camisa. Se ubicó y ¡buah!, le atravesó el pecho. Tomó el corazón del hombre y se lo sacó. La sangre que salía del corazón iba resbalándose por los huesos de la mujer esqueleto, y por donde iban pasando a ella le empezaban a salir tejidos, tendones, músculos. Entonces ella sintió el golpetear del corazón del hombre, que era como un tambor, y sintió ganas de bailar. Se fue bañando con la sangre y el latido del corazón del hombre, como en una danza ritual donde ella recuperaba la vida que su padre y que tantos hombres le habían negado y le habían robado. Fue ella entonces llenándose de riñones, hígado, esófago, estómago, caderas, tendones, músculos, encías, cachetes, ojos, orejas, pelo, todo. Y el corazón que iba latiendo y le iba llenando a ella de vida se fue apagando lentamente. Cuando ella se sintió completa y vio que del corazón quedaban pocos latidos, miró a aquel hombre y sin dudarlo le devolvió el corazón. Al sacar sus manos, que ya no eran huesudas, sino tersas y completas, hizo un pase e inmediatamente el corazón se acomodó de nuevo en el pecho del hombre y la herida se cerró. Entonces ella sintió frío, porque claro, antes no había tenido piel, no había sentido frío en siglos, y sintió ese frío con una mezcla entre emoción y estarse congelando, que ¡ay! Hizo el ruidito que uno hace cuando le da frío, y el hombre ahí se despertó y la vio, bella, completa, desnuda. No lo pensó dos veces y se quitó las ropas para cubrirla, pero ella prefirió mejor abrazarlo. Y se abrazaron y se fundieron el uno en el otro. Cuentan que desde ese día ella ya nunca más fue la mujer esqueleto. Por el contrario, fue una mujer completa, que amó completamente a un hombre completo. Cuentan que juntos navegaron y pescaron por todo el océano y que casi que los peces saltaban hacia el kayak, porque claro, como lo habían prometido sus tatarabuelos siglos atrás, agradecidos por la comida que ella había sido para ellos, le devolvían los favores. Cuentan que cuando una mujer y un hombre encuentran amor verdadero y un corazón que late al ritmo de un tambor, los dos se completan, y se completan los músculos, se completa la piel y se completa el andar. La piel, ese órgano extenso que nos cubre todo, que a veces es suave como un bebé, que a veces púa como un erizo, que a veces sentimos que perdemos y que nos hace falta para ser nosotros, que a veces necesitamos que se vaya para poder crecer. Que estos cuentos que se contaron hoy acompañen a cada uno de ustedes cuando en su caminar, cuando en su vida necesiten o tengan que cambiar de vida.